hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, we will be loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Let's do that one more time. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Quiero leerles rapidito antes de terminar la última canción que vamos a cantar. Siento impresión en mi corazón de leer esto porque es exactamente lo que nos habla la Biblia. Y esta semana quedé con el pensamiento de que muchas veces nosotros venimos aquí a hacer el praise and worship o el momento de oración y nos fijamos mucho en la canción en sí, pero en la música, las personas que están cantando, los músicos, quién se para, quién se sienta, quién canta, quién no canta. Y esta canción me hizo como que realizar de que lo único que importa es lo que el Señor hizo por nosotros y la esperanza que tenemos en Él. Quiero leerles Romanos 5. Voy a empezar con el versículo 6 y luego pasar al 1. Versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces el versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré,
gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte estoy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Vamos a repetir eso una vez más ustedes. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Wow. Poderosa palabra que estamos hoy declarando en esta tarde. Palabra que tiene el poder de producir paz en el corazón. Le invito a inclinar su rostro, es necesario orar en esta tarde. Querido Padre, Señor, nos proponemos abrir tu palabra en esta tarde y te suplicamos que el Espíritu Santo que se mueve aquí en este santuario nos dirija a través del estudio y nos enseñe principios de permanencia. Señor, que el Espíritu Santo que está aquí hoy nos deje saber la importancia de la decisión que hemos tenido de hoy estar aquí reunidos contigo. Bendícenos con tu palabra, Señor, porque lo confiamos pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.
palabras. La importancia de congregarse, la importancia de reunirse, la importancia de un día específico determinado por el cielo poder reunirse y adorar a nuestro Dios. En esta tarde tenemos un grupo de personas de diferentes áreas, de diferentes países, que se unen a nosotros a través del internet y quizás a través del teléfono, su tableta, su computadora, quizás el televisor. Nos están viendo allí en los hogares y realmente no hay inconveniente, porque allí tu casa, tu carro, tu auto, el lugar donde estés, si está la presencia de Dios a tu lado, hay bendición en ese lugar. Pero es importante congregarse, familia. La palabra de Dios dice que es necesario que nos congreguemos. Hay algo que sucede, hay un misterio, hay algo sobrenatural que ocurre cuando nosotros nos congregamos. Hay algo que el Dios Todopoderoso ha prometido cuando nosotros reconocemos la importancia de unirnos para adorar el nombre de Cristo Jesús. Y hoy, en nombre de nuestra iglesia, yo quiero agradecerle por haber escogido nuestra iglesia para venir a adorar al nombre de Dios, para unirse a nosotros en este proceso de adoración que le garantiza a usted ser bendecido por aquel que lo creó. Gracias por estar aquí en esta tarde. Yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde, si pudiéramos cambiar la presentación, Carlos, por favor. Yo quisiera compartirles a ustedes en esta tarde palabra de Dios que yo espero que podamos entender. Que cosas insignificantes, cosas que quizás no tienen sentido, cosas que quizás para usted no tiene importancia, para Dios le tiene gran importancia. El hecho de que ustedes estén aquí esta tarde, aunque sea en la parte de atrás, inclusive el hecho de que usted haya venido y se haya quedado en el estacionamiento hablando, hay algo misterioso, hay algo sobrenatural que ocurre cuando la persona que reconoce que Dios está aquí se acerca. Hay algo, siempre ocurre algo. No significa que va a suceder algo inmediatamente, no significa que usted va a identificar claramente qué es eso que está ocurriendo, pero Dios le bendice a usted cuando usted se acerca a su presencia, a su santuario, se congrega y adora su nombre. ¿Cuántos trajeron la Biblia en esta tarde? Biblia en alto, por favor, Biblia en alto. Quiero verlas. Biblia en alto, qué rico. Si es computarizada, si es el iPad, una tableta, Biblia en alto, por favor. Quiero verlas en alto. Mire, vayamos allá al libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 20. Ya realmente el libro de Hechos, el capítulo 20, está contando una serie de historias, de eventos que está ocurriendo en el movimiento que Jesús inició. Es interesante porque allí en el libro de Hechos, ¿alguien recuerda quién escribió el libro de Hechos? La historia que vamos a leer hoy en el libro de Hechos, el capítulo 20, habla de Pablo, pero ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas fue el escritor del libro, y es algo que es importante porque Lucas está señalando un evangelio a las nuevas naciones. Ya el pueblo judío había quedado a un ladito porque ellos habían optado ser puesto a un lado entre los planes de Dios. Y ahora el evangelio se le entrega a los gentiles, a los que no eran suficientes, a los que no eran dignos de acercarse, a aquellos que supuestamente eran pecadores. Ahora, a través del evangelio de Cristo Jesús, de la vida de Cristo Jesús, los nuevos líderes de la iglesia les entregan en manos pecadoras la belleza del evangelio. Y ahora la esperanza del cielo es que aquellos que habían sido rechazados por la religión, aquellos que habían sido renegados por la iglesia, pudieran simplificar el evangelio y llevar al evangelio a tener efectividad en la comunidad. Y escuchen bien, el libro
de Hechos, el capítulo 20, nos encontramos con un grupo de personas que están allí reunidas, congregadas en una casa. Y la palabra de Dios en el versículo número 7 nos dice lo siguiente. ¿Está conmigo? El libro de Hechos, el capítulo 20, versículo. Y dice lo siguiente. El primer día de la semana. ¿Qué día de la semana? El primer día de la semana. Entendemos que el primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Reunidos quién? Le hago una pregunta. Cuando dice reunidos los discípulos, ¿está refiriéndose a los discípulos de Jesús? ¿Qué discípulos? ¿Está hablando de los 12 discípulos? ¿Está refiriéndose a aquellos discípulos que convivieron con Jesús por 3 años y medio? ¿Serán ellos solamente los discípulos que Jesús reconoce? O aquí ya en el capítulo 20 del libro de Hechos se está hablando de otros discípulos. ¿Qué me dice usted? ¿A qué discípulos se está refiriendo el libro de Hechos o Lucas? ¿Será posible que estamos hablando de los discípulos, de las personas que aceptaban el evangelio y se integraban independientemente que hubieran conocido personalmente a Jesús? ¿Será posible que aquellos discípulos que se refiere Lucas en este libro ayer eran personas de la calle, eran personas del mundo, como le llamamos nosotros con este lenguaje imperfecto, religioso, pero que entendieron que en algún momento había esperanza en el que había muerto y ahora estaba resucitado, y vieron que estaba la puerta abierta para ellos entrar? Familia, lo que está ocurriendo en el libro de Hechos, el capítulo 20, es impresionante. Porque hace unos años atrás se supone que esta gente no se acercaran. Esta gente no eran dignos para escuchar la palabra de Dios. No eran dignos para ser parte de un pueblo que tenía una esperanza, un pueblo con propósito. Este grupo de personas llamados discípulos del capítulo 20 del libro de Hechos eran los que aparentemente no daban la talla, los que supuestamente no tenían el comportamiento, los que no eran del linaje del pueblo de Dios, los que no eran sangre azul, los que su papá no era pastor o no son de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Yo no sé cuál es el virus que tenemos en nuestra iglesia, que cuando queremos hablar con autoridad decimos que yo soy de tercera generación adventista. ¿Eso te hace mejor que cualquiera que acaba de llegar? Es un lenguaje muy propio, es un lenguaje muy nuestro, que nosotros lo utilizamos para tratar de hacernos entender que yo sí sé lo que estoy diciendo. Yo vengo con experiencia, yo conozco porque mi abuelo fue fulano. Y aquí el grupo que se encuentra no necesariamente viene de un linaje, viene de un pueblo escogido, sino que estos son los renegados. Aparentemente los que tenían que hacer el trabajo no lo hicieron, y Jesús se tuvo que hacer un equipo nuevo y entregarle el evangelio a una nueva generación. Familia, estos son buenas noticias para nosotros, porque nosotros somos parte de esa nueva generación. A nuestro Dios no le importa de dónde tú vienes, lo importante es hacia dónde tú vas. ¿Quién está en tu corazón? ¿Cuáles son tus intenciones con Jesús? Para mí es revolucionario que en aquel lugar que estaban apenas comenzando en aquella ocasión a celebrar la Santa Cena, dice que los que se encontraban allí eran discípulos. Ahora, miren, este sermón que yo le estoy predicando en esta mañana, desde temprana edad, mi juventud, yo he escuchado este sermón por lo menos como 5 veces. Y no fue hasta hace unos años atrás, pero realmente hasta hace unos meses atrás, que yo pude entender que detrás de este sermón hay datos ocultos que nosotros quisiéramos que sean revelados en esta tarde. Porque miren lo que dice la historia. Ustedes conocen muy bien la historia, la vamos a repasar. Dice que allí estaban reunidos los discípulos, ¿para qué? Ustedes no se sientan tímidos, vamos. Allí estaban los discípulos reunidos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba. Ustedes se imaginan Pablo evangelista presentando, el apóstol Pablo.
Pablo les estaba enseñando, había un grupo y dice que habiendo salir al día siguiente, en otras palabras, era domingo y ya Pablo venía una semana completa dando una campaña evangelística. Pablo como apóstol, una de las responsabilidades de Pablo era ir de lugar en lugar, levantando nuevas iglesias y luego dándole instrucción a esas iglesias, le señalaba el camino. Y los discípulos, no necesariamente con Pablo, los discípulos llevaban la iglesia al progreso, la llevaban a la efectividad de la comunidad. En otras palabras, que la iglesia no dependía de un apóstol o de un pastor. El poder del Espíritu Santo ahora se le otorga a la iglesia, a los discípulos, a ustedes. Y Pablo ahora regresa a este lugar, regresa atrás con el propósito de dar instrucción, y ya se está acabando la semana de oración de Pablo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7 que Pablo se alargó el discurso hasta medianoche. ¿Ustedes conocen esos pastores que predican bien largo? Que es la 1:30, quizás la 1:45, 2 de la tarde y todavía están predicando. Pues Pablo, ese es el síndrome de Pablo. Pablo comenzó a predicar e interesantemente ya era domingo, Pablo estaba predicando y dice la palabra que se extendió hasta la medianoche. Ahora, la historia la conocemos muy bien, no por lo que Pablo estaba hablando, sino lo que sucedió en aquel lugar. Por un segundo imagínense, así como tenemos hoy ya la primera etapa de la decoración de Navidad. Esta no es la decoración de Navidad, familia. Esta es la primera etapa de creo que 3 o 4 etapas. Así que ustedes se pueden imaginar cómo va a quedar la decoración. Increíble, ¿verdad? Ustedes se imaginan que así, dicho sea de paso, a mí me encanta esto porque me hace sentir bien grande. Mire qué pelota de hombre con esta puerta detrás. Anyway. Fue que el que hizo estas puertas se llama Abdi Rivera. Entonces pues entre él y yo, para hacernos sentir grandes, pues hicimos las puertas pequeñas. Regresando al tema, familia, miren esto. Imagínense por un segundo que están en el aposento alto, que aquí hay una casa que tiene 3 pisos. Y en aquel lugar hay un grupo de personas reunidas, y dice la palabra que estaban reunidos y estaba Pablo presentando la palabra. Y no solamente que Pablo estaba presentando la palabra, sino que había un ambiente. El propósito era sentarse a la mesa. El propósito era recordar, hacer aquello en la memoria del que había muerto y ahora había resucitado. Era un momento espiritual, familia. Dice la palabra, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y continúa diciendo, y un joven, familia, un joven en el momento más importante y más espiritual, cuando el Espíritu Santo se está apoderando de aquel lugar. Lucas añade, dice, y un joven llamado Tico que estaba sentado en la ventana, rendido ¿de qué? Rendido de un sueño profundo. Y no solamente rendido de un sueño profundo, sino que Pablo estaba, mientras este joven estaba peleando, Pablo estaba tratando de predicar. Una de las bellezas que nosotros los predicadores podemos experimentar, especialmente cuando hay luz como ahora en la sala, que vemos los que están dormidos. El único problema es que el pastor de ustedes es un gritón y de vez en cuando grita, sube la nota y usted se despierta. Pero aparentemente allí había un joven llamado Tico, que aquel joven estaba pasando por una situación. Pablo está ajeno, él se iba presentando. Y yo he escuchado este mensaje, familia. La mayor parte de las veces que escucho este mensaje es para sacarle los trapitos sucios a Tico. Y nos sentimos tan confiados de decir que primeramente Eutico estaba sentado en el lugar incorrecto. Que Eutico se supone que esté escuchando la palabra de Dios. Que Eutico se supone que esté consagrado, porque lo que está sucediendo allí es sumamente... ¿Cómo tú te puedes dormir en una santa cena, brother? ¿Cómo puede ser posible
que este individuo, y entonces cogemos al personaje y lo comenzamos a desmenuzar. Porque se nos hace fácil limitarnos a mirar en la historia de Eutico los elementos que se nos presentan y no ir a la profundidad de lo que está allí pasando. Y hoy en día, querida familia, escuchen bien, porque en nuestro pueblo se nos hace muy fácil criticar sin conocer, sin saber por lo que está pasando la persona. Tenemos el espíritu de la crítica, ha contaminado nuestra iglesia. Y es de común práctica atreverse a criticar a la persona que está a nuestro lado sin saber la vida de esa persona. Por eso yo glorifico el nombre de Cristo Jesús, que dice que no miremos lo que está frente, no miremos a su altura. Porque dice Jehová de los ejércitos, eso yo lo desecho, porque yo no miro lo grande del parecer, sino que yo miro el corazón. Yo profundizo al corazón. Familia, el que está sentado a su lado, quizás no aparente ser un adventista del séptimo día como a usted le gusta. Pero hay un fenómeno que está ocurriendo en esta tarde. Y yo glorifico a Dios porque esa persona está aquí. Yo recuerdo cuando yo llegué a una iglesia, alguien se paró y fue y buscó, son cosas que suceden en nuestra iglesia, fue y buscó una chaqueta prestada al cuarto de diáconos y vino y se lo puso a una jovencita que estaba a su lado, menor de edad, big mistake, y se la puso sobre las piernas. Porque supuestamente la jovencita vino a la iglesia con la falda muy corta. Entonces, en la mente distorsionada del evangelio que le presentaron a este caballero, pensó que era una buena idea, que él estaba haciendo algo correcto. En las intenciones, porque estaban basadas en lo que le enseñaron, las intenciones del individuo era tratar de hacer algo correcto. Y mientras aquella joven estaba tratando de conectarse con el Espíritu, él entendió que era necesario cubrir las piernas de esa joven. Let me ask you something. Why are you looking at her legs? ¿Qué nosotros creemos que se nos ha dado la autoridad humana, no divina, de tomarnos atributos dentro de la iglesia sin conocer la persona que está a nuestro lado? Porque saben que es más fácil criticar la superficie de un individuo que profundizar en relación con ese individuo, conocerlo, amarlo, aceptarlo y entonces entenderlo. Porque tenemos una iglesia superficial, una iglesia que una persona que viene, que se duerme, supuestamente no debe estar. Bueno que le haya pasado a Eutico, que se haya caído. Porque familia, es un fenómeno. Cuando si usted está sentado en el borde de una ventana, hay dos maneras de caerse. Usted se puede caer para adentro o se puede caer hacia afuera. Por supuesto, aquí hay dos o tres que la ley física, no pastor, que ¿Ustedes saben lo que hace el Espíritu Santo con la ley física? Porque detrás de cada evento en la vida tiene un propósito. Las leyes físicas, las leyes naturales, al Dios que controla la ley, Él hace con las leyes físicas y naturales lo que Él quiera con el propósito de alcanzar una vida para salvación y vida eterna. Pero allí lo que está ocurriendo es que el individuo, dice la palabra, que se cayó. Y se cayó hacia afuera. Familia, 3 pisos. Y a este sermoncito se le saca tanta tela de crítica. La historia de Eutico se utiliza para decirle a la iglesia que porque nosotros no tomamos la palabra de Dios en serio, es como una manipulación, que si tú no haces lo que yo creo que tú debes hacer, te vas a morir. Y no entendemos que en la iglesia hay que darle espacio a la gente para que crezca. Hay que darle espacio. No todos los que están aquí están serios, yo lo sé. No todos los que están aquí vinieron a buscar lo que usted vino a buscar. Pero familia,
Esta tarde es una tarde de celebración porque esa persona está aquí. Y yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, aquellos que se evalúan y piensan que no son personas espirituales, que todavía no han alcanzado el crecimiento, que ustedes no, que verdad que ustedes están de pasadita, ustedes son las personas más importantes de esta iglesia. Por ustedes es que abrimos esta iglesia. En esta iglesia es importante entender que no todo el mundo se acerca. Ustedes saben cuántos padres me han dicho: pastor, mi hijo viene pero no quiere entrar, está en el estacionamiento. Y me lo dicen como con la expectativa de que yo los voy a buscar. Entonces cuando no los busco se frustran, y cuando se frustran empiezan a hablar, y cuando empiezan a hablar caen en el chisme, y cuando caen en el chisme Dios los maldice por estar hablando malo del pastor de la iglesia. Escuche bien. Y yo sé que hay dos o tres padres que van a estar un poquito incómodos conmigo. Nos sentamos después, invíteme a comer. Si su hijo vino y se quedó afuera, glorifique a Dios y dele gracias a su hijo porque vino. Eventualmente hay algo que va a suceder que no está bajo tu control, está bajo el control del creador de tu hijo. En algún momento, familia, yo recuerdo, yo no puedo olvidar que yo comencé, cuando yo regresé a la iglesia, después de ser defraternizado de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando yo comencé a regresar, yo no entendía para qué. Yo no estaba exactamente centrado en que yo venía a tener una relación con Dios. Es que en la iglesia a la cual yo regresé había un hecho de evangelismo tan poderoso que estaba lleno de muchachas que estaban bien buenas. ¿Cuánto dicen amén por ese evangelismo? No todos vamos a llegar por las razones correctas. Lo importante es que llegué. Familia, ¿ustedes saben cuántos sermones el pastor evangelista de la voz de la esperanza, el doctor Frank González, predicaba? Que yo no entendía qué era lo que estaba diciendo. Yo decía, aquí a esta iglesia hay que venir con la Biblia, el himnario, porque en aquel tiempo había un libro que himnario, que son unos libros que adentro tienen música. Himnario, ustedes no saben lo que es, pero himnario es un libro, parece una Biblia, es negro, y adentro usted lo abre y hay un montón de himnos. En aquel entonces había que venir con el himnario, la Biblia y un diccionario, porque el pastor le decía un montón de palabras que yo sé yo. Porque yo no estaba conectado, porque yo no entendía el lenguaje adventista, porque yo no entendía la profecía como el doctor González le entendía. Pero ¿sabes qué? Venía, me sentaba, el Señor me regaló algo. Hoy es mi esposa y allí la tuve, me casé con ella. Yo todavía no entendía este asunto del evangelismo. Yo no entendía del llamado a predicar y a vivir. No, me gustó ella, me quedé. Yo dije, bueno, aquí está el combo perfecto. Pero en algún momento, familia, Dios tenía un plan supremo. Hay veces que no entendemos lo que ocurre. Allí está el individuo y podemos criticar a Eutico. Podemos criticar lo que fue un perezoso mientras hablaba la palabra. El tipo no hizo caso. Podemos decir un montón de cosas negativas, pero ¿será posible voltear la moneda por un segundo y ver las grandes cosas que estaban pasando? Familia, este versículo tiene tanta evidencia de que Eutico estaba más conectado que el pastor Arroyo. Allí hay tanta evidencia bíblica que aquel que se durmió, aquel que perdió la vida por descuidar supuestamente su vida espiritual, tenía que tener una relación íntima con Dios. Y la conclusión la llegamos porque estaba en un lugar. Cuando dice el primer día de la semana, familia, eso es sumamente importante. La iglesia protestante ha tomado esa información para decir que el día de adoración es el primer día de la semana.
si el primer día de la semana fuera el domingo, día de adoración, Pablo hubiera doctrinado a la nueva generación, a los gentiles, dejándoles saber que ya el sábado no era el día de reposo, sino que era el domingo. Pero eso no fue así. La razón por la cual la palabra de Dios nos dice el primer día de la semana es para dejarnos saber que aquel grupo de personas que estaban allí llevaban ya desde viernes, el primer día de la semana, se entiende que puede ser el domingo, el sábado de noche. La medianoche no es del domingo en nuestra cultura, porque ya eso es lunes para ellos. Estamos hablando, familia, algo que a veces nosotros ni siquiera hacemos. Estamos hablando que Pablo venía en campaña evangelística. Esta gente se pasaron toda la semana. El viernes, cuando cayó el sol, estuvieron conectados, reunidos, congregados, buscando bendición todo el día sábado. Y el domingo, que es el sábado por la noche, cuando los adventistas del séptimo día salimos a pariciar, Eutico se quedó. Cuando la película, el estreno estaba en el cine, que Eutico tenía la oportunidad de irse para el teatro o quedarse, Eutico se quedó. Yo no sé cuántos de ustedes son adventistas del séptimo día en esta iglesia. ¿Cuántos vemos los adventistas del séptimo día? Los que despedimos el sábado en el estacionamiento del mall. Y hay algo interesante porque nosotros los que hacemos eso, que ya estamos locos porque caiga el sol, especialmente en el verano, que son casi las 9 de la noche y no ha caído. Entonces los caribeños cantan Día Santo del Señor en merengue. Día Santo del Señor. Para darle rápido. Familia, yo nunca me olvido que mi primer carro yo lo compré. Y el sábado en la noche lo tenía que ir a buscar por un asunto allí. Y yo despedí el sábado en el estacionamiento del dealer con la puerta abierta. Y mi esposa, ¿vamos a despedir el sábado? Y yo digo, pues claro, mamá. ¿Tú te crees que nosotros vamos a orar? No, pero no vamos a cantar. Ok, mamá, cantemos. Y Mayra iba a empezar: Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Solo vino ya lo veo llenar. Ese himno como que tiene 2 o 3 cositas medias raritas también, pero no voy a hablar de eso, porque es como medio negativo. Pero anyway. Y ella empezó así como un tempo bien bajito. Y yo, dale mamá, dale, que me venden el carro. Dale, muévelo que se me lo llevan. ¿Por qué razón? Porque, familia, y es cierto, así nos pasa. Queremos como que avanzar. Familia, eso somos nosotros, es parte de nuestra naturaleza. There is nothing wrong with that. Eutico terminó el sábado y estaba ocurriendo algo tan poderosamente espiritual en aquel lugar, que él tenía la alternativa de irse. Pero tenía una sed tan profunda de Jesús, que Eutico tomó una decisión. Y aunque estaba cansado, Eutico se quedó allí. Y aunque el salón estaba lleno, Eutico buscó un lugar donde hubiera un poquito de viento y donde él no perdiera la experiencia que estaba sucediendo, y se sentó. Miren, hay varias cositas que es importante. Yo le voy a dar aquí rapidito a esto. Dice la palabra de Dios, perdón un momentito. Dice que vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado ¿cómo? Familia, yo les estaba mencionando que allí estaba ocurriendo un momento sumamente espiritual, y de momento el momentum espiritual se rompe porque se cae uno que supuestamente otro pastor me contó a mí, y un montón de personas me han predicado que aquel individuo fue un irresponsable, porque nadie ha sacado tiempo para escuchar qué era lo que estaba sucediendo en la vida de Eutico. Se cayó y se mató. Familia, yo quisiera tener algún día la experiencia de tener una iglesia que tenga tolerancia con las personas pecadoras.
Yo sueño con poder ser parte, ni siquiera tengo que ser pastor de esa iglesia, pero ser parte de una iglesia donde la misericordia y la gracia sea real y la gente no esté evaluando tantos detallitos estúpidos, sino que podamos ver a las personas que están alrededor y podamos ser vistos como Jesús nos mira a nosotros. Yo anhelo algún día poder ser parte, ni siquiera pastor, ser parte de una iglesia que las personas puedan venir como están y puedan ser aceptadas. Porque nosotros decimos que puedes venir a Jesús como está, sí. Tú puedes venir solamente a Jesús como está, pero si la gente se entera cómo está, aquí tú no puedes pertenecer. Y hemos creado una cultura, familia. Hemos creado una cultura que estamos fingiendo una espiritualidad, cuando no sabemos que las personas que están a nuestro alrededor son personas que están batallando con el sueño, son personas que están siendo vencidas. Familia, cuando yo veo que este individuo dice la palabra que fue vencido del sueño y cayó del tercer, dice no solamente eso, sino que él estaba peleando contra el sueño. Estamos encontrando un eutico que no quería dormirse. Él no quería dormirse, estaba agotado, cansado. Él estaba tratando de batallar con algo que su naturaleza le decía, duérmete. Y él trató de hacer todo lo posible por no dormirse. Ustedes saben cuántas personas en esta tarde tenemos aquí que están tratando de batallar con su pecado. Que la iglesia, el sistema que hemos creado, les ha hecho sentir que usted no es digno de ser parte nuestra. Y está allí. Familia, yo no entiendo cómo hemos llegado a crear un sistema que cuando tenemos un matrimonio que llega al divorcio, se supone que ese matrimonio no solamente se separe, sino que ellos no sigan siendo parte de la iglesia. That's really sad, man. Yo no sé si alguno de ustedes son fruto de un hogar que se ha separado. Pero mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Y la crisis que estaba sucediendo en mi casa, las peleas, la problemática, ahora en medio de todo eso, mi mamá entendió que era una buena idea buscar una iglesia para tratar de neutralizar todo lo negativo que estaba sucediendo en mi casa. Y cuando llegamos, querida familia, nos recibieron con los brazos abiertos. Estábamos en una campaña y necesitaban números y nos bautizaron. Gracias. Se bautizaron 62 personas en aquella mañana en la iglesia. Todo era color de rosa hasta que la gente se enteraron que mi mamá y mi papá se estaban divorciando. Todo estaba bien hasta que se enteraron que nosotros estamos pasando por una crisis y en medio de una situación como aquella, lo que nosotros menos esperábamos era que la iglesia nos diera la espalda. Varios años después, la misma iglesia que supuestamente nos recibió. Porque no solamente, escuche bien, querida familia, porque esto está sucediendo en nuestra iglesia hoy en día, hoy aquí. Ahora nos convertimos en una carga para la iglesia. Ahora no solamente hay que tener cuidado porque aquella señora se acaba de divorciar y no da testimonio y descubrimos que todavía come cerdo y que todavía hace aquello y que trabaja en sábado. ¿Por qué? Porque si mi mamá no trabajaba en sábado, ¿quién nos iba a pagar la renta? ¿Quién iba a poner comida sobre la mesa? ¿La iglesia? Le era más fácil a la iglesia leernos por encima, que cada vez que no podíamos pagar la renta,
Familia, yo recuerdo cuando mi mamá me recogía en la escuela y me decía, hoy vamos a hacer un barbecue. Y llegábamos a la casa y me decía, vamos a buscar piedras y vamos a poner esto aquí. Y ella me creaba toda una diversión detrás de aquel evento de hacer una parrillada. Y todo eso era para que yo no me enterara que nos habían cortado el gas. Y había momentos, familia, que no solamente era que no teníamos luz ni agua en la casa, sino que en muchas ocasiones tuvimos que dormir en el carro. Y de momento nos convertimos en un peso para la iglesia. Nos convertimos en un problema para un grupo de personas. Y para nosotros la iglesia no solamente era el único lugar donde no había gritos ni pelea, sino que era el lugar donde por lo menos allí pertenecíamos a algo. Y pertenecíamos a una familia. Muchas de las personas que están aquí en este lugar no vienen buscando guardar el sábado o aprendiendo qué es lo que deben de dejar de comer para ser más saludables. Nosotros tenemos personas en esta iglesia con problemas bien serios. Y en cada banca que miro hay un grupo de personas que están pasando por problemas bien serios. Que están aquí sin familia, o sea, están aquí sin nada ni nadie. Y nosotros seguimos siendo la iglesia de Forest City. Si tú no haces lo que a mí me gusta, you out. Podremos tener el mensaje correcto, pero si no lo aplicamos, familia, aquel hombre llamado Tico desafortunadamente perdió una batalla. La batalla contra el sueño. Pero yo glorifico a Dios, escuche bien, por aquellos que están sentados en la ventana. Estar sentado en la ventana, ¿ustedes saben lo que es? Esto lo aprendí yo de las predicaciones pesimistas de este mensaje. Estar sentado en la ventana no es estar ni adentro ni afuera. El libro de Apocalipsis lo describe de esta manera: o debes estar o frío o caliente, pero tibio te voy a vomitar. Y aquel individuo que estaba tibio, que estaba allí supuestamente por las conclusiones humanas, tenía dos alternativas. Le dije: caer encima, caer adentro o caer afuera. Familia, olvídese dónde cayó. El hecho es que perdió una batalla. Perdió la batalla contra el sueño. Cayó. Pero lo importante es que cayó en el terreno de Jehová. Usted busque lo que sea, pero por favor no se vaya de la iglesia. Yo le ruego en el nombre de Cristo Jesús que no se vaya de la iglesia. Si no le gusta esta iglesia, busque en el menú de las iglesias adventistas en esta ciudad. Es amplio y grande. Los que les gusta una iglesia de un estilo, no nos moleste a nosotros. Vaya y búsquese el estilo que le gusta. Pero no abandone la iglesia. Porque este es el único lugar donde tú te puedes caer y alguien te va a levantar. Este es el único lugar creado en la tierra para que aquel que se caiga se pueda levantar. Te caes adentro, te caes afuera, no importa, te caíste. Miren lo que ocurre. La palabra de Dios dice que en aquel momento que se cayó, el momento espiritual que estaba teniendo el pueblo pasó a segundo plano. Estaban partiendo el pan. Tú no interrumpes una santa cena con esto, brother. Ustedes se imaginan que estemos aquí y estemos en Santa Cena y alguien se me acerque y me diga: pastor, un muchacho se cayó afuera. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que pare la Santa Cena?
Que alguien vaya y los recoja, porque hay una congregación que atender. Esa es la importancia de entender que tú no te puedes ir de este lugar. Tú no puedes abandonar la congregación, tú no puedes abandonar la iglesia. Tú necesitas a un pueblo, tú necesitas gente. Quizás no todo el mundo te ama, pero aquí hay alguien que, si te pasa algo, aquí hay alguien que se va a levantar y te va a buscar y te va a bendecir. No abandonen la iglesia, familia, no estén buscando conflictos. Y para cuando lleguen los conflictos, porque tú tienes una lengua así bien, y te vas de la iglesia, no. Irse de la iglesia es la desgracia más grande que tú puedas, la decisión, la peor decisión. Dice la palabra que en aquel momento, cuando el Eutico se cayó, ellos detuvieron la Santa Cena, paró todo. El Espíritu Santo ahora dirigió al pueblo. Y dice la palabra que el primero que apareció se llama Pablo. Y mientras todos los que estaban allí presentes estaban en crisis porque aquel que había caído del tercer piso ahora estaba muerto, Pablo se acerca a Eutico y le dice a la congregación: él no está muerto. Miren, la iglesia adventista de Forest City escuchamos la semana pasada, especialmente el sábado pasado, el labio de nuestro secretario ministerial, el pastor Roger Hernández. Él es el jefe de los pastores de esta unión. Decir que nosotros no podemos determinar cuándo vendrán los que necesitan bendición, pero sí podemos preparar el ambiente para recibirlos. ¿Lo recuerdan? Y la iglesia adventista de Forest City, por la gracia de Dios y bajo el llamado del Espíritu Santo, necesitamos comenzar a crear un medio ambiente de apoyo donde el que se caiga en nuestra iglesia o se caiga que están afuera, el que sea que se caiga aquí pueda ser bendecido. Esto no es un plan del pastor, esto no es trabajo del pastor. La palabra de Dios dice que allí estaban los discípulos, allí celebrando, y cuando Eutico se cayó, todos los que estaban allí salieron corriendo en beneficio de aquel que se había caído. Es necesario crear sensibilidad en nuestra iglesia, familia. Es necesario crear sensibilidad de entendimiento de que nuestra gente necesita una iglesia real, una iglesia de amor, una iglesia, no una iglesia de preceptos, de leyes, de formas, de estilos, sino que una iglesia que la gente se sienta bendecida, bienvenida. Y en este lugar, en algún momento, quizás tú estás sentado en la parte de atrás y no está pasando nada, pero en algún momento algo te va a suceder y va a haber una transformación en tu vida. El llamado Eutico se tuvo que caer y enfrentar la muerte para que alguien lo resucitara. Y ahora usted sabe quién se sentó en la mesa. Mire, familia, el milagro de Eutico cambió el momentum que estaban viviendo aquellos individuos allí, porque ahora tenían de regreso al que se había muerto. Familia, yo llevo casi un año hablando con muchos de los padres que están aquí sentados, y hay un montón de hijos de ustedes que están muertos, que están lejos de Dios. Tenemos que empezar a construir juntos la iglesia de sus hijos, para que cuando regresen encuentren una iglesia real, una iglesia listos para bendecirlos. Yo les voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús, a todos aquellos que vienen al culto Oasis, que tanto en la llegada como en la salida tomemos tiempo para conocer las personas que están a nuestro alrededor. Que esto no se convierta en la iglesia donde usted viene y sale y no hay vivencia, no hay coinonía, no hay compañerismo, sino que esto es una familia. En esta tarde,
Hay un grupo de personas que está a su alrededor y les estoy hablando en serio, familia. En esta tarde hay un grupo de personas que están aquí sentadas con nosotros, que está pasando por un momento terrible en su vida. Ellos necesitan de nuestro amor. Ellos necesitan no nuestras críticas porque son diferentes a nosotros, sino que ellos necesitan aceptación y amor. Ustedes nos podrán ayudar en eso. Habrá un voluntario en esta tarde que me diga: pastor, yo voy a dedicarme a que cuando yo vengo aquí yo voy a venir a amar a la gente. Si están vestidos como me gusta, los voy a amar. Y si no están vestidos como me gusta, también los voy a amar. ¿Será posible que nosotros podemos crear en nuestra iglesia juntos, tu mano, mi mano, el Espíritu Santo con nosotros, una iglesia saludable, una iglesia llena de amor, una iglesia que nos abrazamos, celebramos? Cuando tú estás llorando, yo lloro. Cuando tú estás riendo, nos reímos juntos, celebramos si tenemos que celebrar. Y cuando hay alguien que está en tristeza, cuando hay alguien que necesita, nosotros como pueblo vamos y bendecimos. Esto no es programación, no es que el pastor llegó, no es que el pastor tuvo que hacer, no, es que nosotros somos discípulos de Jesús y nos preocupamos los unos por los otros. Habrá uno voluntario en esta tarde que diga: pastor, yo pongo mi vida a las manos del Espíritu Santo y le pido que me ayude a ser un instrumento de amor en esta iglesia. Habrá alguno en esta tarde que quiera levantar la mano. Habrá alguno que pueda decir claramente: Padre, heme aquí, bendíceme a mí para amar a mi hermano en esta iglesia. Habrá alguno en esta tarde. Miren, yo les quiero decir para aquellos que han experimentado las caídas de muerte. En el libro de Salmos, el capítulo 37, versículo 24, dice: cuando el hombre cayere, la promesa de Dios a través de uno que había caído, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene. Usted sabe lo que está diciendo la palabra de Dios, que cuando el hombre cae, no es que Dios se apartó, no es que Dios lo dejó que se cayera. Dice claramente: porque Jehová sostiene su mano. Cuando tú te estás cayendo, cuando por la razón que sea tú te has caído, Dios nunca te deja solo. Dios nunca te abandona. Y la manera como nosotros hacemos esto realidad, para que la gente pueda entender que Dios no nos abandona, la iglesia tiene que reflejar el carácter de Dios. De que cuando uno de los nuestros se cae, nosotros no lo abandonamos. El ejército de la iglesia adventista no puede convertirse en el ejército que olvidan los caídos. Esto no es un programa pastoral. Necesitamos que ustedes se involucren con nosotros. Yo quiero mencionar, y con esto terminamos, familia. Después de esta experiencia en la iglesia adventista en el país donde nací, llegué a la iglesia de Tampa. La misma denominación, pero gente diferente. Las mismas creencias, pero personas que estaban viviendo lo que predicaban. Y en aquella iglesia no solamente, familia, fue una iglesia que me bendijo y bendijo a mi mamá. Me fueron a buscar donde estaban. Encontraron que por allá, por una esquinita, un apartamentito pequeñito, había una familia. Nos iban a buscar. Y no solamente nos iban a buscar, sino que nos trataban con dignidad. No porque nos vestíamos feos, no porque estábamos todos desorientados, no hablábamos el idioma, no había trabajo, no había carro. Nos trataban diferente. Nos trataron con dignidad, como Jesús trata a la gente. Mano, yo no entendía muy bien este asunto del mensaje de los 3 ángeles. Pero qué rico ama esa iglesia. Yo no tenía claro todavía por qué razón yo tenía que guardar ahora el sábado. Pero esa iglesia es tan real que yo hago lo que sea para pertenecer al pueblo de Dios. Una iglesia de amor es una iglesia que transforma. Una iglesia que transforma es una iglesia efectiva. Una iglesia efectiva es una iglesia donde la presencia del Espíritu Santo se manifiesta siempre. El objetivo de esta iglesia es continuar creciendo en gracia
Que seamos bendiciones para las personas que se llegan acá con nosotros. Y sobre todo, familia, hoy la nueva generación no le importa lo que usted cree. Lo que le importa es lo que usted es, lo que usted vive y de la manera como usted lo practica. Yo les quiero pedir, por favor, que se unan a este esfuerzo de no ser la iglesia tradicional que le gusta a 2 o 3, sino ser la iglesia real que le gusta a Cristo Jesús. Querido Padre, Señor, en este momento te glorificamos, Señor, porque hoy hubo un Eutico, Señor, que ante los ojos religiosos fue un irresponsable porque descuidó su espiritualidad. Ante los ojos de la religión, Señor, aquel individuo cometió un pecado de no atender a la palabra de Dios. Era Pablo el que estaba hablando, era Pablo. ¿Cómo tú no vas a escuchar a Pablo? La realidad es que el Espíritu Santo habla de este púlpito todos los sábados. Hay mucha gente que no escucha. Padre, hoy hemos tenido el entendimiento que quizás no escuchen hoy y quizás no escuchen mañana y quizás no escuchen de aquí a un mes, pero algo le va a pasar a esa persona que va a necesitar mi mano. Va a necesitar una iglesia amorosa. Va a necesitar una iglesia que acepta a las personas y las levanta con poder. Padre, yo te pido que tú unjas el poder, que tú unjas a esta iglesia con poder. Y que en toda esta comunidad seamos una iglesia donde tú el sábado de mañana, el domingo, lunes, martes, toda la semana, te complazcas en venir y convivir con nosotros. Bendícenos, Padre. Y si en esta tarde, Señor, hay alguien que necesita ser levantado, que sepa que hoy hay un brazo omnipotente que está dispuesto a levantarlo con poder. Te lo pido, Señor, dedicándote esta iglesia a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.